dice así: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores, hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijo. Y por cuanto soy hijo, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. La palabra del Señor está bendecida. Entonces, en la continuación del alcance de la salvación, vamos a predicar bajo el tema: la salvación eterna manifestada en el tiempo. La salvación eterna manifestada en el tiempo. ¿Bien? Ok, el escritor de los Hebreos 5:9 habla de que hay una salvación eterna. Dice así: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. Es decir, que algo eterno. ¿Por qué la salvación es eterna? Porque procede de un Dios eterno. Entonces, como Dios es eterno, lo que Él hace procede desde la eternidad. Pero ¿qué pasa? Lo eterno tiene que ver con algo que no tiene principio ni tiene final. Es algo, por eso se habla del alfa y del omega. Sí, Dios no tiene principio y no tiene final. Entonces, ¿qué sucede? A eso se refiere lo que es la eternidad. Entonces, ¿qué sucede? Aunque Dios opera en el tiempo, Dios no es gobernado por el tiempo. Dios opera desde lo eterno. Por eso, cuando Dios se propone hacer algo con una persona, con una gente, con una iglesia, con una comunidad, no depende del tiempo. Aunque Él prefija los tiempos, Él establece cada tiempo para cada cosa. Y como Él lo estableció, así se va a cumplir. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque procede de Él. Ahora bien, ¿qué es lo bueno? Que todo lo que Dios se propone hacer en sí mismo por el puro afecto de su voluntad, que lo prefija en el tiempo, Él se asegura de que se cumpla. Y por eso deposita su espíritu, deposita su palabra en aquel que está en su propósito. Amén. Muchos de ustedes están aquí y Dios le había prefijado el tiempo para un tiempo señalado, para Él conocerlo, que ustedes le conozcan a Él y puedan servirle como enseña las Sagradas Escrituras. Ahora bien, cuando nosotros vemos la historia de Dios y el hombre, tenemos que ver que en la historia de Dios y el hombre hay dos principios, dos cosas que inician. Y el primer principio está en Génesis 1. Es lo que se llama el principio del tiempo contable. Entonces en Génesis dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Aquí estamos viendo la manifestación de Dios en el tiempo. Ahí inicia el tiempo, y es lo que se llama el tiempo crono. De ahí viene la palabra cronología, que es el tiempo contable, donde se cuentan los minutos, los segundos y las horas y los días. Entonces Dios, para establecer lo que era un día y una noche, tuvo que separar la luz de las tinieblas. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros vemos entonces en Génesis 1 la obra trinitaria. Vemos al Dios creador hablando, y vemos al Espíritu Santo que se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, ¿qué sucede? Cuando Dios habla a través de la palabra, pero la palabra es el verbo, es el Hijo. Entonces, vemos la Trinidad, pero vemos entonces que lo que está haciendo Génesis es revelando la obra redentora del hombre antes de ser puesto en el Edén y antes de caer. Antes de caer, ya Dios estaba diciendo cómo Él iba a recuperar al hombre, y la manera que lo iba a hacer era separando la luz de las tinieblas. Si nosotros nos damos cuenta, la condición de la tierra, cuando Dios habló, era la misma condición nuestra de antes de estar en Cristo. Estábamos muertos en delitos y pecados, y nuestra tierra, nuestra alma, llena ¿qué? ¿De qué? De tinieblas.
y dijo Dios, sea la luz. Entonces cuando la luz viene, separa la luz de las tinieblas. Entonces vemos ahí Dios haciendo la obra redentora. Ahora bien, hay otro principio dentro de la Biblia, que es lo que habla Juan. Y cuando Juan habla del principio eterno. Juan se va más allá de lo que dice Génesis. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo. Juan no está hablando del principio del tiempo, sino del principio de lo eterno. Ahora, Juan tiene que darle a lo eterno un principio para que lo puedan entender en el tiempo. ¿Cuántos están aquí? Amén. ¿Por qué? Porque lo eterno no tiene principio ni tiene final. Entonces, pero Juan tiene que darle ese principio para que puedan entender. Y dice así, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecerán contra ella. Juan está prácticamente hablando lo mismo que dice Génesis. Está hablando de luz y está hablando ¿qué? De tiniebla. Pero Juan ya está dando más claridad y está diciendo, en el principio del verbo, el logo. El logo es la palabra. Ahora bien, pero esa palabra, Juan está diciendo que la Biblia enseña que esa palabra, que es el logo, para poder ser entendida, necesita de ¿qué? Del Espíritu de Dios. Amén. Lo mismo que hizo el Espíritu de Dios, que se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué simboliza las aguas? La palabra. Vemos la obra de Génesis, entonces, revelándola a Juan más ampliamente. Pero Juan dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, ¿se puede sentar el pastor aquí adelante? Sí, siéntese. Hoy sí del pastor, siéntese por aquí adelante. Santo Jesucristo. Bendito. Entonces, vemos Juan 1 diciendo lo mismo que dice Génesis 1. Sí, que cuando dijo sea la luz, entonces Juan está diciendo que todas las cosas fueron hechas por Él. Es decir, está hablando del Cristo, está hablando del verbo. ¿Por qué Cristo es presentado como el verbo, como la palabra? Porque todo el accionar de Dios por medio del Hijo. Todo lo que Dios hace lo hace por medio del Hijo. ¿Por qué? Porque el Hijo es quien hace la acción de Dios, es el verbo. Y eso es lo que hace un verbo, accionar. Entonces, cuando dijo sea la luz, no está hablando de la luz física. ¿Por qué? Porque el sol no se creó ahí. Está hablando de la luz espiritual que es Cristo. Amén, gloria a Dios. Entonces, por eso Juan se va más profundo. Dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, lo que Juan quiere decir ahora es bien simple y sencillo, que la manera que el hombre, que Dios saca las tinieblas del hombre por medio a la vida del Hijo, que también es luz. Amén, amén. De la única manera que el hombre puede salir de su condición espiritual es si Dios por pura gracia le da la vida. Amén. ¿Por qué? Porque cuando Dios te da la vida, tú estás en una condición de muertos en delitos y pecados. Y nadie puede salir de esa condición de pecado si antes no tiene la vida de Dios. Amén. Es decir, no es que Dios te dice, sal de tu condición de pecado para que venga a mí. Él dice, ven como tú estás, que yo te voy a sacar de la condición que tú estás. Ese es el orden bíblico. Amén, gloria a Dios. Si no arregla las cosas para que Dios te acepte. No, yo te voy a aceptar para que tú puedas arreglar las cosas. Porque nadie, absolutamente nadie puede servirle a Dios si Dios no hace una obra en él. Y esa obra es la obra del Espíritu, donde Dios te da vida y vida en abundancia. Y ahora por medio de su Espíritu, ahora Él comienza a darte luz dentro de ti, dentro del entendimiento. ¿Para qué? Para que suceda como el ciego, que Jesús le devolvió la vista, que lo estaban atacando porque Jesús le devolvió la vista y él dijo, yo no sé si él es profeta, yo no sé lo que lee, lo que yo sé que antes era ciego, pero ahora veo. Esa es la condición de nosotros. Amén. Todos nosotros nacimos ciegos de nacimiento y ahora podemos decir, ahora veo. Yo no sé cómo Dios lo hizo conmigo ni cómo lo hizo contigo, lo que sé es que ahora veo. Amén, gloria a Dios. Es decir, yo no voy a traer una estructura teológica de cómo Él lo hizo. No, yo sé que Él lo hizo. A mí nadie me va a convencer de que no lo ha hecho porque yo sé que lo hizo conmigo. ¿Cuánto lo cree que lo ha hecho con usted también? Entonces, por eso cuando tú tienes esa vida y esa luz, no hay nadie que te aparte de ahí. Bien, entonces, ahora bien, vemos entonces la obra eterna manifestada en el tiempo. Juan está revelando eso. Entonces, ¿qué sucede? La salvación es un acto de gracia de Dios.
Es un regalo de Dios. Entonces, como la salvación es eterna y es por gracia, entonces la gracia también tiene que ser eterna. Amén. Sí, no es que Dios manifiesta la gracia en el tiempo, es que la gracia es la naturaleza de quien es Dios. Dios es un Dios de gracia. Nosotros podemos organizar la gracia como un pacto para que la gente pueda entenderlo. Pero la gracia es la manifestación de quién es Dios. Dios es un Dios de gracia. Y esa gracia se manifiesta en amor, paciencia y misericordia. Esa es la manera que Dios ha manifestado su gracia. Pero entonces, Primera de Pedro 1, 18 y 20 dice: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestro Padre, no con cosas corruptibles, con oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aquí viene la parte buena. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. Es decir, la salvación no es un plan B. La iglesia tampoco es un plan B. La salvación y la iglesia es la manifestación de lo que Dios se propuso eternamente. Antes de que el hombre cayera y antes de ponerlo en el Edén, ya Dios tenía la manera de cómo lo iba a recuperar. Y era por un sacrificio de un cordero sin mancha y sin contaminación. Es decir, ¿ustedes creen que Dios, cuando el hombre cayó, dijo: wow, cayó el hombre, ¿qué voy a hacer ahora? Déjame buscar en Google a ver qué se puede hacer. No, antes de que cayera, ya Dios había planificado cómo lo iba a rescatar. Entonces ahora lo que se manifestó ahora en nosotros, lo que hemos creído, es algo que Dios había previsto desde antes de la fundación del mundo. Cuando Dios pensó en nosotros, fue por medio de Adán, porque Adán es la cabeza representativa de la vieja creación. Y sabía lo que iban en la condición que iban a estar todos aquellos que fueran descendientes de Adán. Sabía que todo el que sea descendiente de Adán iba a estar muertos en delitos y pecados, enemigos de Dios, en bancarrota espiritual, pobre espiritual. Y entonces él dijo: entonces la manera que yo puedo sacar a aquellos que sean descendientes de Adán es por medio de mi hijo. Entonces él sabía también qué iba a pasar con aquellos que aceptaran el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Iban a tener vida y vida en abundancia. Iban a ser salvos por su gracia. Ahora bien, nos rescató de nuestra manera vana de vivir. Es lo que está diciendo: nos rescató de nuestra vida vacía de vivir. Todo aquel que no ha recibido a Cristo, que no ha creído en Cristo, su vida por completo es vana, vacía. Por eso hay una ausencia de gozo y de alegría. Y por eso que está ausente quiere buscarlo fuera. Porque es natural, porque hay una parte de tu ser espiritual que fue diseñada para ser ocupado única y exclusivamente por Dios. Amén. Y todo aquel que no tiene que su Dios no está en su espíritu, que no está en su alma, que no está en su corazón, siempre anda buscando eso que le hace falta dentro, lo anda buscando fuera. Y cuando logra lo que tiene fuera, se cansa y tiene que buscar otra cosa. ¿Por qué? Porque por eso el que tiene dinero, si tiene 1 millón, quiere 2 millones. Si tiene 2 millones, quiere 3. Si quiere 3, quiere 4. ¿Por qué? Porque es insaciable, es insaciable. Es insaciable ese deseo. Es insaciable ese deseo de que algo que tú sientas dentro de ti, que te complazca. Por eso Jesús dijo una vez, saliendo de una fiesta de los tabernáculos, dijo: todo aquel que tenga sed, venga y beba de mí. ¿Por qué? Porque ellos estaban buscando saciar su sed a través de ritos, obras y ceremonias, a través de la ley. Y Jesús le dijo, después que terminó la fiesta, le dijo: esta fiesta no lo ha llenado. Como no lo ha llenado, vengan a mí que yo lo voy a llenar. Porque el único que puede llenarlo a ustedes soy yo. Y eso mismo pasa con el hombre hoy. Que el único que puede calmar esa sed es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuánto lo creemos? Ahora bien, como hemos hablado que la gracia es eterna, la gracia también se ha manifestado en el tiempo. Por eso vemos que en cada pacto Dios ha manifestado su gracia y se ha dejado ver. Si nosotros vemos cómo Dios justificó a Abraham por gracia,
Y creyó Abraham y le fue contado por justicia. Es decir, Abraham no hizo una obra. Abraham hizo la obra después que fue justificado. ¿Por qué? Porque así es que opera la gracia. Que no es que tú haces obra para ser justificado. Es que después que tú has sido justificado, tú comienzas a hacer buena obra. ¿Por qué? Porque anda en nueva vida y porque esa obra fueron preparadas desde antes de la fundación del mundo para que todos aquellos que hayan sido justificados anden en esas buenas obras. Entonces, ahora bien, cuando hablamos de la gracia, tenemos que hablar de la gracia común. La gracia común es la que se define donde la Biblia enseña que el agua cae para el justo y para los injustos. Yo puedo tener un sembradío en mi casa y el vecino también, pero yo le sirvo a Dios y el vecino no. Entonces, Dios hace caer las aguas para mi cultivo, pero también hace caer las aguas para el cultivo de él que no le sirve a Dios. Es decir, eso se llama la gracia común. Ahora bien, en teología, la teología wesleyana enseña algo que se llama la gracia perseverante. Es una gracia que ellos enseñan, la cual yo creo. Pero eso es la teología wesleyana, John Wesley que le enseña. ¿Qué enseñan ellos? Que desde que tú naciste, había una gracia que te estaba persiguiendo. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Había una gracia de Dios especial para ti que te estaba persiguiendo. Por eso, si se dan cuenta, muchos de nosotros, según los acontecimientos y lo que hemos hecho en el mundo, no deberíamos estar aquí. Y hemos visto cómo Dios, aún sin servirle, nos libró de muchísimas cosas. Eso se llama la gracia perseverante, que Dios te preservó hasta que el tiempo señalado para tú llegar a Cristo. Ahora bien, ahora existe lo que se llama la gracia perfecta. La gracia perfecta se manifiesta en Jesucristo. Esa es la gracia perfecta. ¿Por qué es perfecta? Porque proviene de un Dios perfecto. Porque proviene de un plan perfecto. Porque proviene de un cordero perfecto, sin mancha y sin arruga. Entonces, esa gracia se ha manifestado en nosotros. Ahora bien, esa gracia se manifestó en dos etapas. La primera etapa es la encarnación. En la encarnación, Dios se dejó ver físicamente, porque a Dios nadie lo había visto. Y el Dios que estaba lejano, cuando se encarnó, se hizo cercano. El Dios que estaba lejano, el pueblo de Israel tenía que hablar con él por medio de Moisés como mediador. Y Moisés tenía que subir a un monte a hablar con ese Dios. Ese Dios dijo: ustedes no me tienen que ver en un monte, yo voy a ir donde están ustedes. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Se encarnó, la encarnación. Esa es una obra de gracia. Y por eso dice la palabra que estaba lleno de gracia y de verdad. La gente podía ver a Jesús un hombre físico normal, pero por dentro estaba lleno de la plenitud de Dios. Estaba completo en sí mismo, no le hacía falta absolutamente nada. Entonces, ¿qué sucede? Ahora bien, en la etapa de la encarnación se le llama Jesús de Nazaret, varón judío, y vive bajo la ley y viene a vivir como un judío. Hablaba como judío, hablaba arameo y hablaba como un judío. Cumplió la ley judía, cumplió con la cultura judía. Aún así, Mateo dice que tenía genealogía. Mateo 1 habla de la genealogía humana de Jesús. Y por eso la palabra dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué? Porque él vino por medio al pacto que Dios tenía con Abraham. Ahora bien, ¿qué implica eso? Que como él vino a lo suyo, le habló en su idioma, también lo que le dijo a los judíos en una figura que ellos pudieran entenderlo. Y por eso él utiliza la figura del pastor. ¿Por qué? Porque los judíos lo que hacían, criaban ovejas. Y para que ellos pudieran entender cómo Dios opera con ellos, le dicen: ustedes son ovejas y ustedes necesitan a Dios como pastor. ¿Qué pasa? La oveja tiene un problema, que obligatoriamente necesita un pastor porque son semiciegas. Es el animal más torpe que hay. Y es el animal que más fácil expresa de los lobos. Entonces, como pasa eso, entonces Dios le dice: miren, yo a ustedes con el pueblo de Israel los voy a comparar con ovejas. Ustedes necesitan ser direccionados por mí. Yo los voy a direccionar. Pero yo los voy a direccionar por medio a la ley. Entonces, pero es para llevarlo
a Cristo. ¿Por qué? Porque cuando Cristo venga, va a haber una transición. Va a haber algo que ya yo no lo voy a tratar como ovejas, lo voy a tratar más allá que una oveja. Entonces, ¿qué sucede? Jesús por eso viene y dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Ahora bien, Jesús está hablando de que va a morir por ellos, que Él va a poner su vida por ellos. Pero Jesús introduce algo que ellos desconocían, que era la paternidad de Dios. ¿Por qué? Porque la paternidad de Dios, ellos no entendían la paternidad de Dios. Por eso ellos siempre vieron a Dios lejano. Por eso cuando hablan de la oración modelo, que es el Padre Nuestro, Jesús introduce la oración diciendo Padre Nuestro. ¿Por qué? Para que ellos escucharan y comenzaran a familiarizarse con la paternidad de Dios, porque para ellos Dios estaba muy lejos y Dios era inalcanzable. Y le está diciendo ahora comiencen a orar como hijos. Ahora comiencen a transicionar, no como oveja, sino como hijo. ¿Por qué? Porque la oveja nunca va a tener la naturaleza del pastor. ¿Cuántos están aquí? Amén. Las ovejas son semiciegas. Ahora bien, tú como hijo, ¿qué recibes? Luz en el entendimiento. Las ovejas son torpes. Ahora tú como hijo, ¿qué recibes? La sabiduría de Dios. Amén. El conocimiento de Dios. El entendimiento de Dios. La revelación de Dios. ¿Acaso una oveja puede tener eso? No. Entonces por eso ahora este pacto es el pacto más perfecto y la gracia es más perfecta. Pero la introduce Jesús ahora por medio de la paternidad. Ahora, ¿para qué? Para que podamos entender la paternidad de Dios. Y aquí se manifiesta entonces la muerte de Jesús, la segunda etapa de la gracia perfecta, que tiene que ver con la muerte, la resurrección y el envío de su espíritu. Nunca un pastor le va a otorgar su espíritu a una oveja. ¿Cuántos están aquí? Amén. ¿Cuántos están siguiendo la hilación del pensamiento donde quiero llevar? Sí, ya las cosas aquí van a cambiar. Ya yo no te quiero dirigir desde afuera con mi vara y con mi callado. Ya yo quiero dirigirte desde adentro por medio de mi espíritu. Y para eso yo necesito que tú seas mi hijo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué pasa? En el 16 dice, también de lo que estamos leyendo de Juan 10, en el 16 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Jesús está hablando de otro redil, está hablando de los gentiles. Está hablando de nosotros. Por eso Pablo dice que de los dos pueblos hizo un solo pueblo, derribando la pared intermedia que había entre nosotros. Amén. Es decir, que ahora un judío, para ser salvo, tiene que ser salvo como es un gentil, por gracia, por medio a la fe. Es decir, aquí ya las cosas cambian. ¿Qué sucede? Entonces, en la segunda etapa de la gracia perfecta viene lo que se llama, viene la resurrección, y Dios envía su espíritu a nuestro espíritu. ¿Para qué? Para que ahora el espíritu de Dios more en nosotros. ¿Qué sucede? Cuando Pablo tiene que escribir a los Gálatas, es por el conflicto que tienen los Gálatas. Los Gálatas creen que todo lo que ellos tienen y todo lo que Dios le ha dado es por ser descendiente de Abraham. Y ellos están basados en la promesa de Abraham. Entonces Pablo tiene que venir a explicarle que las cosas cambiaron, que aquí hay un nuevo pacto, que este pacto es de herencia, pero también no es el pacto con ovejas, sino el pacto con hijos, pero de hijos maduros, de hijos que entienden, de aquellos que tienen el Espíritu de Dios morando en ellos para que Dios pueda hacer una obra en ellos. Amén. En este pacto ya Dios no te va a dirigir desde afuera, Dios te va a dirigir por medio de su Espíritu, porque la palabra dice que los que son hijos de Dios son dirigidos por el Espíritu del pastor. No. ¿Ah, no es así que dice? No. No. ¿Por el Espíritu de quién? De Dios. Entonces, todo aquel que ha creído en Jesucristo, que ha nacido de nuevo, en él está la capacidad de que Dios lo dirija desde adentro. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Pablo dice a los Gálatas
Y habla en Gálatas 4, dice, pero también digo entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Ahora bien, ¿a quiénes en la iglesia hay que tratarlos como ovejas? Hay gente en la iglesia que hay que tratarlos como ovejas porque como no tienen una relación adecuada con Dios, Dios no lo puede dirigir. Y por eso a esa gente hay que siempre estarle diciendo lo que tienen que hacer. Y hay que decirle a esto, a lo otro. Queridos hermanos, todo aquel que ha creído en Cristo Jesús tiene el mismo espíritu que yo tengo. Amén. Tiene el espíritu de Dios. Amén. Puede cultivar una relación personal con Dios, donde Dios te va a hablar y va a tratar contigo de manera personal. Gloria a Dios. Aunque tenemos un Dios universal, pero es la diferencia del Dios que le servimos, que también se puede convertir para tu vida en un Dios particular para tu vida, donde tú tienes una relación personal con ese Dios, donde ese Dios te habla por medio de su palabra, te habla por medio de una prédica, te habla por medio de las circunstancias, te habla por medio de la creación y sobre todo te habla por medio del Hijo. Hebreo capítulo 1, habiendo Dios hablado muchas veces, de muchas maneras, a los padres por los profetas, en los posteriores tiempos ha hablado por medio del Hijo. Todo lo que Dios tiene que decirte está relacionado con su Hijo Amén. Jesucristo. Gloria a Dios. Porque el propósito de Dios es llevarte a que tú tengas la imagen de su único Hijo. Entonces, ¿qué sucede? Aquí Pablo está diciendo, y está diciendo de que son niños. ¿Por qué? Porque como los Gálatas habían creído en Jesucristo, y cuando Pablo se va, los maestros judaizantes le dicen, tienen que guardar el sábado y circuncidarse. Entonces Pablo está diciendo, ustedes no han entendido lo que yo le dije. Si ustedes recibieron el Espíritu Santo por gracia, y ahora ustedes quieren mantener el Espíritu Santo por obra. El Espíritu se recibe por gracia y se mantiene por la misma gracia que tú recibiste. Las buenas obras y las obras es el resultado de la gracia que ya tú recibiste en Cristo Jesús. Amén. Entonces, la manera de pensar es lo que te hace niño. Es decir, tú no eres niño en términos espiritual porque tienes un tamaño pequeño. Tú eres niño porque piensas como un niño. Y la iglesia nos deleitamos con los niños, tanto los niños pequeños y los nuevos creyentes son niños. Y como pastor y la iglesia, todo nuevo creyente tiene que tratarlo como un niño espiritual. ¿Y qué dice con los niños? Los niños no se maltratan, no se le habla mal, se le entiende y se le explica en amor. Y así son los nuevos creyentes. Ahora bien, pero si tú ya has creído y tienes tiempo en la iglesia, yo no te puedo tratar como un niño. Yo no te puedo tratar como un niño porque ya tú tienes tiempo para ser maestro, para enseñar a otro. Entonces, ¿qué sucede? La manera de pensar te hace niño. Y el que es niño siempre le está buscando los defectos que tiene el otro o que tiene la iglesia. ¿Dónde está fallando el pastor? ¿Dónde está fallando Junior que está en la música? ¿Dónde está fallando el grupo de alabanza? ¿Por qué? Porque el que es niño está enfocado en otro y no se enfoca en sí mismo, de cómo crecer. ¿Cuál es la invitación de esto? Que como esto es un pacto de herencia, el asunto que aquí solamente, aunque todos se heredan, pero la posesión se la dan solamente a los hijos maduros. Aquí hay personas que tienen cosas en Dios ya que fueron despachadas del cielo, que ya del cielo fue despachado, sí. Que si va al cielo a preguntar por él, le van a decir, eso se te mandó hace tiempo. Pero ¿y por qué no la tengo? Porque eres niño. Porque eres niño. Yo le voy a preguntar a Junior si Junior es capaz de su troca dársela a guiar al hijo de Edward, al hijo de Celine más grande. No. Me jodió todo. Y Junior lo ama. Pero ¿por qué Junior no se la da a manejar? Porque la va a chocar. Entonces Junior lo ama a su sobrino, lo ama con todo. Y Mari ama a su sobrino, pero no le da su troca. ¿Por qué? Porque la va a chocar. Bueno, en el reino de Dios también es así. Hay cosas que ya tú tienes por medio de Cristo que Dios no te la da, porque si te la da te la va a chocar. Para que me pueda entender.
¿Por qué? Porque tú vas a tener que estar. Entonces, cuando él dice que está bajo, que dice así, pero también entre tanto herederos niños, nada diferente del esclavo, porque aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores. Existe lo que se llama un albacea, que es cuando alguien muere y los herederos están niños, quien debe cuidar esa herencia es un albacea. Y cuando el niño crece le entrega su herencia. Eso es lo que utiliza Pablo aquí. Es decir, Pablo dice, bueno, la manera de la gente recibir la herencia que ya Cristo conquistó es madurando y dejando de ser niño en términos espirituales. Entonces, por eso es importante, queridos y amados hermanos, lo que se llama la renovación del entendimiento. El niño siempre está peleando con el padre porque el padre no deja hacer lo que él quiere. Pero ¿por qué el niño pelea con el padre? Porque el niño no entiende lo que el padre le está diciendo. Y el niño se quiere subir en una mata de mango y el padre le dice, bájate de esta mata de mango. Pero el niño no entiende cuando se cae, se parte un brazo. Ah, era por esto que el padre me decía que no me subiera la mata de mango. Sí, era por eso que estaba diciendo. Y así mismo es el niño, en términos espiritual, que le pide cosas a Dios y Dios no se la da y pelea con Dios. Si Dios no te la dio, dale gloria a Dios, porque el no de Dios es tan bueno como el sí. Amén, gloria a Dios, aleluya. Y muchas veces Dios no te da cosas, es preservándote a ti mismo. Porque hay veces que como niño, si Dios te da cosas, te puedes perder con ellas. Porque no sabe manejarla. Entonces, la invitación, ¿cuál es? Renovar el entendimiento para crecer, porque lo que debe crecer es mi entendimiento de quién es Dios. Y date cuenta que el contexto que Pablo habla aquí es un contexto de reino. Habla de heredero, aunque es señor de todo. Le está diciendo que es un rey, que es un príncipe, pero es niño. Y él anda con los esclavos, de manito de la mano, para arriba y para abajo con los esclavos, y jugando con los esclavos. Pero cuando él crece, que se da cuenta que es un rey, dice, no, yo soy un rey. Entonces, eso es lo que Pablo quiere hacerle entender, que debe haber un crecimiento espiritual. Entonces, debemos renovar el entendimiento. Dice en el texto, así también vosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envía a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Aquí vemos entonces, en esta etapa, la última etapa, que es la perfección, la etapa final de la gracia perfecta. Jesús en la cruz pagó por nuestros pecados, pasado, presente y futuro. Y esto no es una licencia para pecar. Lo que te implica que el día que tú reconociste a Cristo, que fuiste salvo, si tú pecas, lo que tú necesitas es arrepentirte y apartarte del pecado, porque Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados. Entonces, ya hay una seguridad. Ahora bien, pero en la resurrección viene lo que se llama el perdón divino. Y ahora por medio de la fe Dios envía su espíritu a nuestro espíritu. ¿Para qué? Para que haya una reconciliación. Nosotros ahora pasamos de ser enemigos de Dios en nuestra mente a tener una mente reconciliada con Dios. Porque ahora tenemos la mente de Cristo, que es una mente reconciliada con Dios. Entonces esa mente reconciliada con Dios es la que me va a ayudar a que mis pensamientos no sean basados en las cosas terrenales ni centrados en mí. La gran mayoría del niño espiritual es que piensa en mí, en yo y en yo. Por eso el niño físico puede tener 20 juguetes bien caros y viene otro niño con un juguete más económico y él quiere el que tiene el niño. ¿Por qué? Porque él quiere todo para él. El asunto que en el reino las cosas no deben ser para mí. Las cosas deben ser para la gloria de su nombre. Amén, gloria a Dios, aleluya. Si mientras yo esté pensando en mí, yo voy a ser un niño. Yo no puedo pensar en mí, en las cosas del reino. ¿Por qué? Porque los ciudadanos de un reino no piensan en sí mismos, piensan en la gloria del rey. ¿Cuántos están aquí? Amén. Y si nosotros tenemos mentalidad de reino, sabemos que tenemos un rey llamado Jesucristo. Que todo lo que yo haga y todo lo que me pase y todo lo que Él permita, yo lo vea, que esto sea para la gloria de su nombre. Es difícil entender esta parte, que el apóstol Pablo
en términos humanos, escuchen bien, le fue mejor cuando no le servía a Dios. Porque en términos humanos era respetado. Y después que le sirvió a Dios, duró más tiempo preso y en persecución. Y el hombre decía que esa prisión ha resultado para bien del evangelio. Amén, gloria a Dios. Es decir, que todo lo que Dios, que esas prisiones, no fue el emperador que lo mandó ahí. Era para bien del evangelio. ¿Por qué? Porque tenía una mente reconciliada. No estaba pensando en su prisión, estaba pensando en la gloria que iba a traer su prisión. ¿Cuántos están aquí? Amén, gloria a Dios. Aún la enfermedad, que como vivimos en un mundo caído, puede llegar. A través de esa enfermedad tú puedes glorificar a Dios. Amén. Porque tú eres testimonio viviente de que hay un Dios vivo, que aún tú estando enfermo, la gracia de Dios está en él, en ti. Y puede hablarle a otros que estén pasando por la misma situación de lo que tú tienes y que cómo tú lo has logrado. Yo no sé, ha sido la gracia de Dios que me ha permitido estar firme. ¿Se da cuenta que cuando tienes una mentalidad tú ves las cosas diferentes? Cuando tienes una mentalidad de niño, tú reclamas tu herencia y dices, como el hijo, pero dame mi herencia. Cuando tú eres niño, aún en medio de la situación difícil, tú levantas la mano y tú dices, yo sé que quizás no pueda adorar muy bien, pero yo lo único que yo sé es que mi Dios vive. Amén, amén. Y aún del polvo Él puede levantarme. Porque tú comienzas a ver las cosas de diferentes maneras. Tu mentalidad es transformada. Es difícil en un mundo centrado en el yoísmo, en mí mismo, que tú podamos entender esto. Por eso es tan importante la renovación del entendimiento, para poder entender un evangelio eterno, de un Dios eterno. Porque si no es así, no hay manera de que tú lo entiendas. Entonces, ¿qué pasa? En la resurrección Jesús es hecho Señor de todo. Es Señor de la nueva creación y Señor de todo. Está por encima de todo. Y se le da un nombre que es sobre todo nombre. Solamente en el nombre de Jesús hay salvación. Amén. Amén. Entonces, ahora bien, ¿qué hace Jesús? No compra como esclavo. Ahora bien, porque Él es Señor de todo. Y como Él es Señor, quienes compran los esclavos son los que tienen señorío, los que tienen poder adquisitivo, y los que tienen terreno donde trabajar los esclavos, y donde los que tienen lugares para poner ese esclavo. ¿Sabe qué es lo mejor? Que Jesús no me compró para hacerme esclavo de Él. Me compró para ser libre. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Por qué? Porque un esclavo trabaja por obligación. Y como trabaja por obligación y tiene que cumplir un horario, es esclavo. Jesús nos compró para hacernos libres. Para que cuando yo sea libre, yo decida servirle en amor, conscientemente y voluntariamente. Y para eso Él me compró, para hacerme libre. Ahora, como somos libres, nos hace libre. Ahora nosotros decidimos servirle en amor, por su obra, porque me compró. Porque estábamos en un mercado de esclavos. Estábamos en un mercado de esclavos. Y como estábamos en ese mercado de esclavos, Él fue a comprarnos para dejarnos libres. Esto sucedió en Luisiana. Había un mercado de esclavos en Luisiana. Y había una esclava jovencita. Y 2 personas se estaban disputando por comprar la esclava. Porque como era una esclava joven, la podía utilizar como objeto sexual. Y habían 2 personas peleando por esa esclava. Detrás había un señor piadoso y ofreció 2 veces más que lo que los que estaban delante podía comprar. Cuando ella vio que pagaron un precio muy por encima de lo que ella valía, entendían que ese señor la había comprado para violarla o para tener relaciones con ella. Y cuando ella estuvo frente de él, le reclamó porque sabía ella entendía lo que se iba a presentar. Y él le dijo, no, yo no te compré para tenerte, yo te compré para que sea libre, porque esas personas te iban a hacer lo que tú piensas que yo te iba a hacer. Eso hizo Cristo, nos compró para hacernos libres. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. El asunto que a veces no lo creemos porque Él pagó un precio muy alto. Fue su preciosa sangre que le entregó. Sí, fue un precio muy alto. Queridos hermanos, le voy a ser honesto.
Si uno de ustedes me dice a mí que entregue una de mis hijas por ustedes, lo siento, mi fe no llega ahí. Eso solamente lo puede hacer nuestro Señor y Salvador. Solamente Dios. Entonces, ¿qué pasa? Aquí viene entonces lo que se llama la adopción. Cuando hablamos de adopción, estamos hablando de que somos hijos adoptados por medio de los méritos de Cristo. Somos hijos adoptados porque Cristo cumplió con los trámites legales en la cruz y en la resurrección. Es decir, que nadie tiene mérito en sí mismo para ser adoptado por Dios. Cuando Dios te adopta como su hijo, los méritos que Él busca en el libro de Él son los méritos de Cristo, porque ninguno tenemos mérito. Es decir, que el día que tú creíste en Jesucristo, lo que Dios toma son los méritos de Él. ¿Dónde están aquí? Amén. Por eso es que la salvación y la gracia es tan maravilloso entenderlo. Porque cuando tú sabes que nada de lo que tú has hecho, ni nada de lo que tú has dejado de hacer, te otorga la salvación. Que solamente lo que Cristo hizo en una cruz por nosotros es lo que te puede otorgar la salvación. Y ahí viene lo que se llama la adopción de hijo, y es por los méritos de Cristo. Hay otro concepto de hijo, que es el concepto de hijo regenerado, donde Dios envía su espíritu a tu espíritu. Y ese concepto es el concepto de hijo por regeneración. Y eso tiene que ver con la obra del espíritu. Entonces tenemos dos conceptos de hijo. El concepto de adopción por los méritos de Cristo y los hijos regenerados por la obra del espíritu. Ahora bien, por eso Pablo dice en el 6, por cuanto soy hijo de Dios, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si también hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. El día que tú viniste a Cristo, que tú conociste a Cristo, viene el espíritu de Dios. Pero viene, y por eso dice, el espíritu de su Hijo. Tú puedes ser hijo de Dios porque tiene el espíritu del Hijo. El espíritu de Cristo, para ser, que es el mismo Espíritu Santo, no solo un espíritu. Lo que pasa que se le da esa connotación para que tú entiendas que viene por honor a su Hijo y su obra. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo viene a hacer a Cristo real en nuestra vida. Viene a formar la imagen de su Hijo en nuestra vida. Esa es la obra del Espíritu. Y ahora Dios quiere tratarme no como una oveja que me habla desde afuera, sino como un hijo que me habla desde adentro. Porque la intención de Dios siempre ha sido hablarle al hombre desde adentro. La primera vez que Adán escuchó a Dios desde afuera, tuvo miedo. Porque Dios siempre es, Dios es espíritu. Y quiere tener una relación con tu espíritu. ¿Para qué? Para hablarte y direccionarte desde adentro. Cuando Adán sintió a Dios, tuvo miedo y se escondió porque lo escuchó desde afuera. Entonces ahora Dios quiere tratarme de esa manera. Entonces, ¿qué sucede? Los judíos pensaban que por ser descendiente de Abraham, entonces Dios le iba a entregar la promesa. Y esa es la disputa que tiene Pablo con los Gálatas. Le dicen, es que ahora ya no es por tú ser descendiente de Abraham. Ahora tú tienes herencia porque tienes el ADN de Dios. Bendito sea su nombre. Porque ha nacido del agua y del espíritu, lo que Jesús le dijo a Nicodemo, para ver el reino de Dios al que nace del agua y del espíritu. Tú puedes ser hijo de Dios no porque pertenece a una religión, ni pertenece a una denominación, ni porque pertenece a un credo, ni porque pertenece a un apóstol, ni a un pastor famoso. Tú eres hijo de Dios si el Espíritu de Dios entró en ti y te ha regenerado. Aleluya. Que por dentro de ti, en términos espirituales, es el ADN de Dios. Amén. Si van a un laboratorio haciendo el examen, va a salir Madden y Dios. Tú no descendes de aquí, tu reino no es de este mundo. Tu reino viene de arriba. Tu reino es espiritual, es celestial. Tu naturaleza es celestial. Tú no estás dependiendo del tiempo. Tú dependes de Dios. Amén. ¿Qué implica eso? Que cualquier situación que tú estás viviendo o en el día de hoy, para Dios no está ligado al tiempo. Dios tiene poder para hacer las cosas que Él quiere hacerlo en un tiempo señalado. El asunto es que cuando Dios señala el tiempo, Dios es bien seguro de que el tiempo se cumpla de la manera que Él tiene. Si Él tiene varias paradas para que el tiempo se cumpla, lo va a hacer.
Dios quería llevar a José a ser segundo en el reino. ¿Y qué hizo Dios? Prefijó los tiempos. Y Dios mismo permitió las situaciones que ya él sabía que iban a pasar. Porque lo que Dios hace, ¿qué hace Dios? O permite que los hermanos de José tengan envidia contra él. Pero ¿qué hizo Dios? Que antes de que tiraran a José en ese pozo que era de agua, Dios primero permitió que se secara. Porque él lo tiraron en un pozo seco. Entonces Dios sabía cuando el pozo iba a estar seco. Pero Dios sabía cuándo lo que iban a pasar en caravana por ese pozo iban a pasar. Y Dios sabía que iba a llegar a la casa de Potifar. Y Dios sabía que la casa de Potifar iba a ser tentado. Y que esa tentación lo iba a llevar a la cárcel. Pero Dios sabía que se iba a juntar con el copero y el panadero. ¿Por qué? Porque uno de ellos era el que lo iba a llevar al palacio. ¿Cuántos están aquí? Amén. Gloria a Dios. Es decir, que a Dios no se le escapó nada. Así mismo pasa con nosotros. A Dios no se le ha escapado nada de lo que tú estás pasando. Dios tiene el tiempo prefijado. Pero tú vas a ver las cosas diferentes cuando tú comienzas a entender los tiempos de Dios. Hay un concepto que se llama ser entendidos en los tiempos, que cada uno deberíamos manejar. Y ser entendido en los tiempos, saber qué tiempo tú estás viviendo en Dios, para que no estés peleando con Dios. Yo peleaba con Dios hasta que entendí que Él tenía un tiempo para hacer las cosas. Y cuando entendí que Él tenía su tiempo, lo que aprendí fue a reposar en el tiempo de Él. Y todos nosotros debemos aprender eso, a reposar en el tiempo de Dios. Dile un paso a Cristo. Juan 1:11 dice: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hecho hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces aquí vemos que ahora, como los suyos no los recibieron, ahora a los que creen en su nombre, Dios le dio la potestad, le dio el poder de ser hijo de Dios. A los que creen en el nombre de Jesús. Cuando tú predicas la salvación de una manera tan simple, la gente la ve tan simple que no la creen, pastor. Porque es por creer en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Punto. Es por creer. Creer que Jesucristo murió por ti en la cruz del Calvario. Y que nacimos siendo pecadores y necesitamos el perdón divino. Tan sencillo como eso. Gratuito. Gratuita, completamente por gracia. Eso cuando ahora a los que creen en su nombre le dio la potestad de ser hijos de Dios. Ahora bien, ya para ir finalizando. Ahora, ¿cómo se manifiesta esta salvación en el tiempo? Lo dice Pablo en 2 Timoteo 1:9. Quien nos salvó y llamó por llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Antes de los tiempos de los siglos, Dios dijo: en el tiempo yo voy a manifestar mi gracia por medio de mi Hijo. Pero que ahora se ha manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. La manera como Dios trae la salvación eterna en el tiempo es quitando la muerte y trayendo a la luz la vida. Aleluya. Es decir, mientras la muerte tuviera poder sobre el hombre, entonces lo que Dios tenía en la eternidad no se podía manifestar en el tiempo. Para lo que Dios se había propuesto en sí mismo por el puro afecto de su voluntad de reunir todas las cosas en Cristo, para que esto se lograra de la manera que Dios tenía que lograrla, era quitando la muerte. ¿Por qué? Porque lo que le da poder al pecado es la muerte. Entonces Dios tenía que quitar la muerte. ¿Para qué? Para que pudieran tener la vida. Porque ahora, como ando en nueva vida, como tengo la vida de Dios por medio de su Hijo, entonces ahora el pecado no se puede apoderar de mí, no me puede hacer esclavo. Ni el mundo tampoco. El que ha nacido de nuevo, que tiene el Espíritu de Dios, ni el mundo ni el pecado lo pueden hacer esclavo nuevamente. Amén, así es. Gloria a Dios. Porque tú tienes una nueva naturaleza. Amén. Tú fuiste libre del pecado. Gloria a Dios. Dios, Cristo te libertó del pecado. Del poder del pecado. Porque el pecado es un poder espiritual. Entonces tiene que libertarte del poder del pecado. ¿Para qué? Para que tú puedas vivir conforme a la nueva vida en Cristo. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Como este es un pacto de herencia,
y como se han cumplido los trámites legales, porque Cristo cumplió con los trámites legales, dice que para que la gente reciba la herencia tiene que morir el testador. Sí, el testador hace un testamento y dice quiénes van a heredar. En la Trinidad, lo que es el pacto de redención es entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es un pacto entre ellos, donde el Hijo iba a cumplir con la justicia del Padre, pero el Espíritu Santo se iba a garantizar que los herederos reciban la herencia. Amén, gloria a Dios. Entonces, como el heredero, el que hizo el testamento, murió. Entonces, como murió, ya todos tienen derecho legal a recibir la herencia, porque el testador murió. Pero lo bueno no solamente que murió, sino que también resucitó. Y envía a su Espíritu para que los herederos reciban la herencia. Es decir, que el Espíritu Santo ahora es el garante de que tú vas a recibir la herencia. Amén, gloria a Dios. Ahora, como tú creíste en Cristo Jesús, el Espíritu Santo va a llevarte a que sea un hijo maduro, para que como hijo maduro reciba la herencia, para que deje de pensar como niño, deje de pensar como oveja, comienza a pensar como un hijo de Dios, ciudadano del reino de los cielos, que tiene sabiduría espiritual, inteligencia espiritual, y Dios cada día más te está abriendo los ojos espirituales para que tú veas. Entonces, ahora se puede crecer de la única manera, es por medio de la vida del Hijo. Y todo lo que tú vayas a hacer es por medio de la vida de Él. El asunto que nosotros tenemos mucho tecnicismo muchas veces dentro de la iglesia. Y queremos que los que son capacitados comprometerlo. Tú no puedes comprometer los capacitados. Es mejor trabajar con gente comprometido que tú lo capacites. Cuando están aquí. Con gente que estén comprometidos, porque el que está comprometido tú lo puedes capacitar. O sea, ahora como hijo de Dios, tú no puedes comprometerte con un pastor. Comprométete con Dios. Yo me siento conforme si usted se compromete con Dios, porque me van a hacer la vida más fácil. Es más, yo no voy a tener que llamarlo para que me ayuden en algo. Ustedes van a ver la necesidad y ni me van a decir. Es la obra de mi padre que le falta esto. Amén, gloria a Dios. Esa silla está mal. Es la silla de la obra de mi padre que está mal. Yo mismo la voy a arreglar. ¿Por qué? Porque el buen hijo siempre está pendiente de las cosas de su padre. ¿Cuántos están aquí? Amén, aleluya. Entonces ahora esa salvación se manifiesta en el tiempo a través de nuestro servicio al reino de Dios. Bendito sea su nombre. Se pueden poner de pie.